Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Esto es la cápsula del tiempo. Bueno, episodio número 22 de nuestra breve historia, de la breve historia de nuestro humilde podcast. Y bueno, hoy tenemos novedades. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí encantados de estar un día más con vosotros y que bueno, que sean muchos, que nos gusta estar con vosotros. Esta noche tenemos a una invitada con la que teníamos muchísimas ganas de contar en la cápsula del tiempo y por fin hemos conseguido que se dé un paseíto con nosotros y que se aventure en nuestras historias. Hola, buenas noches. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches, bien, encantada de estar aquí. Un poco nerviosa, vosotros. ¿eh? Bastante. La primera vez Primera experiencia, pero muy... No nos comemos a nadie, Nada. No te preocupes. Esperemos que disfrutes muchísimo de nuestra aventura, de nuestro paseíto de hoy y que repitas cuanto antes. Gracias. Como siempre, nuestras vías de contacto, nuestro Twitter, @cápsulala, nuestro correo electrónico, el podcast de la cápsula, @gmail.com y nuestra cuenta de Facebook, la cápsula del tiempo podcast. Casi ni me acuerdo porque la verdad es que es bastante reciente y todavía no lo tengo interiorizado. Como siempre lo digo yo. Pues también tenemos un grupo en Facebook, o sea que bueno, buscarnos como el podcast de la cápsula del tiempo, también estamos. Nuestro logotipo es inconfundible. Y bueno, pues como siempre, antes de empezar, sobre todo, agradeceros a todos el apoyo que hemos tenido, tanto en escuchas como en suscripciones en iVoox, en nuestros últimos episodios. Y la verdad es que no podemos que menos que daros las gracias y bueno, que sois nuestra razón de ser. Mientras estéis ahí, pues aquí estaremos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Al iniciar el sendero que se adentra en el bosque de los suicidios, hay un cartel que dice: tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. No sufras solo, antes contacta con alguien. Bueno, hemos querido en este episodio mostrar nuestro particular cartel, nuestro aviso a todos aquellos que estéis pasando por un momento delicado en vuestra vida, cosa que solemos hacer siempre en nuestros episodios, más bien al final, pero hoy considerábamos necesario hacerlo ahora. Queremos deciros que bueno, que sepáis que no estáis solos, que siempre hay alguien dispuesto a escucharos y a ayudaros, y que existen personas cuya misión en esta vida es apoyaros, apoyarnos cuando pasamos nuestros peores momentos. Podéis contactar con el teléfono de la esperanza si necesitáis alguien con quien hablar. Podéis contactar con ellos a través de la web. La web es teléfonodelaesperanza.org. En la sección donde estamos podéis buscar el centro más cercano a vuestra localidad. Y si consideráis que necesitáis ayuda ya, por favor llamar al teléfono 717-003-717. Es el teléfono de la esperanza y están deseando ayudarte. Date otra oportunidad, te la mereces.
En el programa de hoy os invitamos a dar un paseo por un lugar tan encantador como aterrador. Un lugar donde la vida y la muerte se estrechan la mano con fuerza. Donde, según cuentan antiguos poemas y leyendas, habitan miles de espíritus y almas apenadas, tan atormentadas en vida que ahora vagan entre la espesura de ese mar de árboles y tienden la mano a aquellos que se adentran en sus entrañas buscando escribir quizás las últimas páginas de su historia. Esta noche la cápsula del tiempo se adentra en Aokigahara, el bosque de los suicidios. Acompañadnos, no os arrepentiréis. Y es que esta noche, pues queríamos recorrer este lugar no solamente poniendo el foco en el tema de los suicidios, tan manido quizás, cosa que también vamos a hacer, por supuesto, pero queríamos estudiar este lugar desde la perspectiva que únicamente nos da el paso del tiempo, ya que es el tiempo quien moldea los lugares, las personas, la historia, al fin y al cabo. Y os lo vamos a contar aportando detalles que suelen omitirse cuando se habla de este mágico bosque. El bosque se formó de los torrentes que llevó consigo la lava del monte Fuji, y hubo constantes erupciones, y eso ocurrió entre los años 800 y 1083 de nuestra era. O sea, hablamos de hace más de 1000 años. Sí, bastante. Y la verdad es que es muy... Verlo desde arriba, que hay fotos que podéis ver en internet y tal. Es un bosque súper frondoso, súper verde, sobre todo cerca de lo que es el volcán. Y es algo que Esto lo llaman mar de árboles, yukai, según el término yukai japonés, que significa mar de árboles. Y es cierto que lo ves desde arriba, hemos visto imágenes de Google y tal, y la verdad es que es espectacular la frondosidad que tiene el bosque. Además es un lugar enorme, es grandísimo, tiene aproximadamente, tiene más de 3.000 hectáreas y es inmenso. Realmente, prácticamente desde su formación, hace más de 1000 años, se conocen incluso poemas, leyendas que se refieren al lugar como un bosque maldito. Además, siempre ha estado asociado con demonios y con otras criaturas bastante siniestras, de las que ahora os contaremos, de la mitología japonesa. Se han transmitido a lo largo de los años muchísimas leyendas de padres a hijos, de generación en generación, haciendo referencia a este bosque, al bosque de Aokigahara, como un lugar maldito y que bajo ningún concepto se deben visitar. De hecho, respecto al tema de los suicidios, las personas que suelen ir allí a quitarse la vida no suelen ser nunca vecinos de la zona, sino que son gente que vive en poblaciones más alejadas, porque debido precisamente a este tipo de leyendas. A la gente del lugar le da miedo el bosque y sencillamente no pasan por allí. Yo tampoco iría. Claro, sí. si siempre te han dicho no vayas a este sitio que está maldito desde pequeño, pues ¿tú qué haces? Pues no vas. Y luego en la cultura japonesa desde hace cientos de años se han escrito haikus, que son como pequeños poemas dedicados al suicidio y a la muerte. Pues como si fueran un último adiós, como si fueran una despedida. Y yo creo que, como tenemos nuestro lado más ñoño muchas veces en la cápsula del tiempo, y a mí personalmente pues me gusta la poesía,
pues vamos a leer alguno, ¿no? Este poema yo creo que realmente, por más que hemos buscado, no se sabe exactamente de qué año es. Su autor es Minamoto no Shitago, que murió en el año 983, con lo cual yo creo que le atribuimos ese año como año de creación del poema, porque Justo cuando evidentemente- murió. Claro, un poquito porque- antes, ¿no? Igual se suicidó. Pues, claro, eh, el poema dice, este mundo... A ver, a mí me gustan mucho los haikus porque expresan mucho en muy poco. Y la verdad es que es maravilloso leer algunos porque realmente como con tan pocas palabras se puede expresar tanto y me parece una cosa increíble. Este dice, este mundo, ¿con qué puedo compararlo? Con campos de otoño, tenuemente iluminados al anochecer por los relámpagos. Hay otro poema del año 1481 escrito por Chikamasa. Este concretamente lo pusimos en nuestra cuenta de Twitter, @cápsulada, aprovecho para recordarla, y dice, un día naces y al siguiente mueres. Hoy, al anochecer, sopla la brisa de otoño. No me digáis que no es maravilloso. Sí, lo es. Bueno, para aquellos a los que no os guste mucho la poesía, solo queda uno y es igual de corto. O sea que bueno. Este es el que más me gusta a mí. Está escrito por una mujer llamada Oroku en el siglo XVII. Pues parece ser que la historia de esta mujer es que fue maltratada por su suegra de tal manera que decide quitarse la vida, se suicida, se quita en medio y deja esta especie de poema de despedida que dice, aunque mis días se hubieran prolongado, la oscuridad no habría abandonado este mundo. En el sendero de la muerte, entre las colinas, contemplaré la luna. Qué bonito. Triste y bello a partes Sí, iguales. sí, sí. Bueno, respecto a la mitología japonesa, en la cual se basan tantísimas leyendas, tantos cuentos, tantos miedos, que al fin y al cabo es lo que alimenta un poco todo lo relacionado con este lugar, con este bosque, pues existen muchos espíritus, muchos demonios, muchas figuras de las cuales se habla en muchísimos escritos. Básicamente, en relación con Aokigahara, podemos relacionar dos que serían los llamados Yama-Uba y los Yurei. Claro, esto en el imaginario colectivo de la sociedad japonesa siempre se ha interpretado como el terror, cada vez que vas caminando, atravesando un bosque, un lugar, pues siempre el miedo a encontrarte con estos demonios siempre ha estado ahí. El Yama-Uba, porque realmente cuando hemos preparado el podcast hemos intentado buscar y documentarnos y demás, y en pocos sitios se hablaba o se daba detalles, ¿no? Y digo, bueno, vamos a contarlo, igual que Es interesante siempre, ¿eh? Siempre un poquito... hemos contado las poesías. Escarbar un poquito en todo, ¿no? No quedarse con lo superfluo, que normalmente Efectivamente. nos quedamos todos. Entonces, bueno, el Yama-Uba es un demonio con apariencia de una mujer muy vieja,
muy mayor, descrita generalmente como una mujer horrible. O sea, las descripciones que hemos podido encontrar la describen así, una mujer horrible, de pelo muy largo, blanco, y que viste un kimono rojo y muy sucio, muy viejo, muy andrajoso. Es decir, como si fuera una especie de mujer muy mayor, muy descuidada, muy desaliñada y que habita los bosques. Se dice que su boca, en ocasiones, cubre incluso la anchura entera de su cara. Tú imagínate que vas por un bosque un día dando un paseo al atardecer y te encuentras un ser tal que así, ¿vale? En un principio quizá dices, bueno, es una mujer mayor perdida, ¿vale? Tiene la facultad de cambiar su apariencia y entonces lo que hace es que utiliza esta técnica para ganarse la confianza de sus víctimas. Se dice que vive en una choza, en lo más profundo del bosque, y caza a viajeros y a turistas que se adentran en los bosques que habitan. Algo muy curioso es que puede adoptar la forma de la persona amada por su víctima. Es decir, que tú vas paseando y te encuentras con un ser querido, un familiar, que te llama. Lo lógico es ir a su encuentro, Lo lógico claro. es ir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién no iría? ¿Quién no iría? Así que bueno, si algún día dais un paseo y os encontráis con algún familiar que no esperáis, pues a lo mejor hay que pensárselo 2 veces. Bueno, dicen que es experta en brujería, en pociones, en venenos, y es capaz de incluso negociar este conocimiento con los humanos si estos a cambio le traen otra víctima que le satisfaga más. Claro, ahí ya entra un poco el tema del egoísmo humano, es decir, bueno, no me hagas nada, que conozco a alguien que va a ser mejor para ti. Ya ni de nosotros mismos nos podemos fiar. Y bueno, pues en cuanto a los yurei sí se decía que habitaban específicamente este bosque, el bosque de los suicidios. Son típicos fantasmas japoneses y se dice que son espíritus apartados de una vida pacífica debido a algo que les ocurrió en vida, o bien por falta de una ceremonia funeraria que ellos considerasen adecuada, o, que es el tema que nos trae aquí, por haberse suicidado. Es decir, por eso se comenta que en Aokigahara la existencia de los yurei es muy frecuente. Hay muchas personas que dicen haber visto yureis o luces de colores que les acompañan supuestamente, porque al haber habido tantos suicidios, pues el yurei se dice que es un habitante usual. Pero es amable, bosque, ¿no? Entonces, por lo que cuentas, con las luces especiales y como luces de bueno, colores, como luces que especiales muy amable. Son como muy amables, ¿no? Bueno, especiales son, ¿no? Porque se dice que además que tiene una hora de aparecerse, que es entre las 2 y las 4 de la madrugada. Por mucha gente es sabido que la hora bruja siempre han sido las 3 de la madrugada. Y casualmente este espíritu se aparece en esas horas. Tradicionalmente tienen apariencia femenina y visten con una mortaja y un kimono funerario blanco y abrochado al revés. Van acompañados por 2 fuegos fatuos de colores azul, verde o púrpura. Con lo cual, si algún día veis... Es fácilmente reconocible. Es fácilmente reconocible, sí. Bueno, tendremos que ir a Japón en todo caso, porque bueno, aquí yo creo que no tenemos ese... Bueno, no te fíes. Claro, se dice que Aokigahara es un lugar muy frecuentado por yureis. Son fantasmas muy vengativos
y suelen castigar a través de maldiciones a quienes les han hecho algo en vida. Así que Bueno, no hagáis nada malo. es A hora nadie. de No hacer- hagáis... Para eso tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Las maldiciones están en todo sitio. Sí, yo creo que es todo eso. Para mundial. muchos de ellos es cuando llega la hora de hacer cuentas. Bueno, y en cuanto a lo que es la mitología de Japón, pues básicamente eso es. Pasan los años, pasan los cientos de años y poco a poco, pues el bosque de Aokigahara se va convirtiendo se va acercando mucho a lo que es a día de hoy, lógicamente. Bueno, queda mucho todavía por contar. Queda un trocito de historia que, bueno, Ujú. no solamente nos basamos en el tema mitológico. En el Japón feudal del siglo XIX, cuando había hambrunas y epidemias, las familias más pobres abandonaban a su suerte a los niños y a los ancianos que no podían alimentarse. Qué De duro, ahí- ¿eh? Sí, muy duro. De ahí surgieron las historias que contaban que el bosque estaba encantado por los fantasmas de los que allí murieron. Mucha gente, muchos niños, mucho sufrimiento. Ese sufrimiento yo creo que... Realmente es algo que te lo cuentan o lo lees en algún sitio y yo creo que no te haces a la idea de lo que es tratar de revivir o de vivir, porque claro, gracias a Dios no hemos tenido que vivir eso, pero bueno, de ponerte en situación de tener que vivir un momento así, De tener que abandono. coger a un familiar y decir, tengo que dejarlo morir en un bosque porque no tenemos para alimentarlo. Es decir, es yo tan creo que duro eso es y tan difícil. No creo que sea tan duro porque eso es puro egoísmo, es más duro para la persona que abandonan, yo creo, ¿no? Lógicamente, pero No sé, el bueno, anciano que no tiene cómo subsistir y que le abandonan, o el niño, bueno, es un poco... cuando lo hacían, yo creo que era un poco por gestión de Sí. recursos, es súper triste, pero bueno, evidentemente yo quiero pensar que De todas maneras, habría mucha gente que lo haría por voluntad propia. Allí no vamos a centrarnos también en que la cultura puede influir. ¿Qué opináis? hombre, Ellos no ven el suicidio como un pecado, lo ven como asumir una responsabilidad. Me da a pensar, ¿eh? sí, la sociedad en Japón También en siempre el ha sido momento, ¿no? así. También en el momento que estaba comentando, era una época del siglo XIX que también era como algo... Sí, efectivamente, claro. Yo creo que se han... Se ha juntado un poco todo, ¿no? Lo que es la necesidad, la cultura, el cristal a través del cual una sociedad como la japonesa, pues en momentos determinados, asumía la realidad de la manera más cruda posible y era pues enfrentando a la muerte y asumiendo que era la única salida y la única solución. Duro, pero Sí, cierto. pero tanto por ambas partes, tanto como determinadas personas por asumir esa responsabilidad y acercarse a ese mundo de propia voluntad y tomar esa decisión. Y no sé, yo nunca el cristianismo no llegó, no ha llegado, entonces por eso digo, nunca lo han visto ni como un pecado, ni como algo... Efectivamente. Ni como Bueno, algo malo. En Japón la muerte en sí es algo impuro. Lo que es el cadáver es algo impuro. Eso, yo vi una película hace tiempo que se llama, ahora mismo no, el violinista, creo que es, y Me suena, sí, puede ser. que realmente la música que estamos escuchando es la banda sonora de esa película. Qué bueno. Y sí que es verdad que como es algo impuro la muerte, lo que hacen es dignificar, es hacer un ritual de embalsamar a los cadáveres de una forma, como un ritual, como algo que hay que ver la película para verlo y es muy bonita. Uy, pues lo haré. Sí, Sí. de hecho, ahora cuando os comentemos lo que es un poco la historia más reciente de Aokigahara, pues vais a ver cómo tiene mucho de ritual, muchas de las escenas que se han vivido allí o de las formas incluso de suicidarse que tienen muchas personas, pues tienen gran parte de ritual. Se han encontrado pequeños altares, ofrendas, símbolos.
en general es algo muy ritual y bueno, ahora os vamos a comentar porque es Simplemente, superinteresante. perdona Carlos, ¿cómo se llama la película? Para decirlo bien, Violines en el cielo. Es uno de los títulos que hay en español. También se llama Despedidas, depende del país que se traduce. Violines en el cielo. Violines en el cielo es como la vi yo y Final de partida también se llama. Bueno, es un... Pues interesante de ver, yo me la apunto porque sí. no la había visto, la verdad. Pero bueno, yo quiero ahora, vamos a volver un poquito al tema del bosque suicida, que es cómo empezó a tener fama como lugar de suicidio. Tengo un dato que, bueno, Sí, porque realmente hasta ya bien entrado en 1800 o incluso 1900, lo que había eran leyendas, eran cuentos, eran poesías, ¿no? Pero a partir de esa fecha, más o menos, es cuando empieza Sí, un poco bueno. la cosa ya a tomar tintes de realidad. se cree que fue la novela Nami no Tou, del autor Seicho Matsumoto, publicada en 1960, en el que en el final de la obra dos amantes se suicidan en el bosque. Fue uno, yo creo que lo pone como algo que comenzó a verse ese bosque como algo Ahí es donde un poco sentimentalmente se plantó la semilla sí, se plantó que la ha semilla dado para que fuera origen, quizás, el bosque del suicidio, como has dicho. ese Romeo y Julieta Y después versión ya japonesa. en el 93 se publicó el libro El completo manual del suicidio, que ahora Sonia nos va a hablar de él ampliamente porque sí que claro. tiene mucha amiga y Sonia que todavía sigue Un poco nerviosa. un poco nerviosa, pero bueno, nos va a explicar un poquito, ¿no? Voy a hacerlo lo mejor posible. A ver, el mismo libro ya se refiere al bosque de los suicidas como un lugar perfecto para morir. Y además destaca el ahorcamiento como una obra de arte. La verdad es que mezclar la palabra ahorcamiento con música de violonchelo le da un tinte entre trágico y Está muy bien. bonito que me perturba. está muy bien sinceramente. seleccionada la música para la película. Vale, o os he sea, que esto es un libro del 93 en el que te explican un poco las diferentes formas de quitarte la vida. Sí, es un manual de instrucciones, vamos a Así de decirlo frío. fríamente. A ver, es una obra muy polémica. El libro que bajo la susceptibilidad, momento y tiempo preciso puede ser mortal. Los comentarios son tales como el libro que mata, el libro que podrías leer para garantizar tu muerte. Impactante. Claro, todo esto yo entiendo que redactado desde la más absoluta asepsia y frialdad del tema que estamos tratando, porque evidentemente el autor por experiencia propia no habla, evidentemente, porque si no, no habría podido escribir el libro, con lo cual entendemos que le tiene que estar dando un punto de vista absolutamente objetivo, claro. A ver, el sociólogo que lo escribe es Wataru Surimi. Perdona mi japonés. Perdona. Y, a ver, es un manual. El texto está dirigido a la metodología del suicidio como tal. Describe perfectamente una serie de métodos para tener éxito en el intento de suicidarse. Es un perfecto y detallado manual de instrucciones en 198 páginas. O sea que realmente para todo aquel que tenga la duda y que no sepa qué método elegir, digamos que con una breve lectura puede tomar la decisión que más le convenza. Hay que reconocer también que eso es está claro que es en Japón, lo ha escrito un japonés porque no puede ser de otro modo. No podría ser de otro modo. Aquí en Occidente es difícil que eso sea como muy normal, escribir ese tipo de guías. Además, la censura japonesa tiene censurado todo el tema sexual. O sea, sin embargo, no la violencia gráfica. Es increíble como aquí se puede ver perfectamente en unos gráficos no increíbles, sino muy impactantes. Vamos a decirlo así.
Y bueno, no hace preferencia por un método u otro, o sea, los cataloga y por grado y además los gradúa, muy curioso, con calaveras del 1 al 5, pues imaginaros, Sí, o número sea, 1, pues por ejemplo, nivel de dificultad más bajo, 5 calaveritas, pues nivel de dificultad máximo. ¿Queréis que os comente un poquito sí, hombre, a mí la verdad es que me las parece 10 categorías súper- del libro? súper interesante. A mí sí, también me claro. parece como Sí, muy sí. curioso, además. Las categorías, mira, el libro se divide en 10 exactamente. Una es sobredosis, 2 ahorcamiento, 3 defenestración, bueno, lo que viene a ser saltar de una ventana, el corte de muñeca, la arteria carótida. También tiene número 5 envenenamiento por monóxido de carbono, 6 electrocución, 7 ahogo, 8 autoinmolación, 9 congelación y otros métodos. O sea, tenemos suficiente, ¿no? Sí, vamos, yo creo que Y luego es un abanico bastante amplio, Sí. tienes donde elegir y, bueno, la verdad es que, bueno, Sí, 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 es sí. cierto comentarlo así un poco, quizás de la manera un poco frívola, ¿no? De decir, bueno, Sí, efectivamente. pero realmente el tema se las trae. Que no queremos ser frívolos porque es un tema bastante delicado, pero Y sí lo que, hace, bueno, el libro la verdad que tiene un punto de vista muy neutral. O sea, no... Los... Sí, que cuenta las cosas tal y como el autor considera que son, no toma partido, sí, como que no dice que sea no malo. recomienda, que yo entiendo que eso es una cosa Bueno, te que es está importante. invitando a hacer que... No hace juicios de valor, pero pregunta retóricamente, ¿por qué tiene uno que vivir? Y continuamos, hablamos del grado. O sea, ¿cómo os quedáis después de escuchar que valora el grado de facilidad, grado de dolor, grado de impacto en los demás, grado de efectividad, grado de preparación, grado de frialdad, grado de letalidad, grado de incomodidad para otras personas? Hombre, a mí todo esto me increíble. genera una duda y es lo siguiente, es decir, ¿qué lleva a una persona a decir, bueno, voy a escribir un libro sobre el suicidio, sobre las formas de suicidarte? Yo interpreto que cuando alguien decide que va a llevar a cabo un trabajo y va a publicar algo así, entiendo que es como con idea de ayudar a aquellos que tengan la duda o que se lo estén cuestionando. No, Otra no, cosa, yo creo que es algo que en la sociedad japonesa es algo como muy, entre comillas, normal y que sí que este hombre, pues bueno, verlo como una cosa normal que en esa sociedad Estamos hablando del tercer país, según la OMS, Ahí está. con mayor tasa de suicidio. Y nunca, lo más sorprendente para mí es que nunca se ha prohibido su venta. Sí que es verdad que en algunos lugares se ha... regiones de Sí, Japón. para mayores de 18 años. Pero... sí se ha censurado en parte, ¿no? Sí, en Por así regiones de decirlo. Japón, sí. También recuerdo, no ahora mismo se me viene a la mente, o sea, entre los 12 y los 19 años creo que hay un índice elevadísimo. Y vamos, esa edad es, por lo visto, también muy crítica. Evidentemente. Bueno, en cualquier caso, Esa etapa. nosotros contamos simplemente pues la historia. Esto evidentemente tiene una muy directa relación con el Bosque de los Suicidios, porque es a partir de esta publicación cuando el índice de suicidios, y más concretamente en este lugar, porque parece ser que el autor de esta publicación recomienda a Aokigahara como un lugar muy bueno para suicidarte. Sí, sí, como he dicho al principio, se refiere al bosque como un lugar perfecto. Perfecto para morir. Así, claramente. Claro. Y además destaca, ya he dicho antes, el ahorcamiento. O sea, sí que es verdad que incita, incluso aconseja, es mi opinión personal. Tanto que lo ven como desde una perspectiva neutral. Sí, que sería un poco cuestionable, ¿no? Ya sí, quizás un poco más sí, interpretable el hecho de si aconseja o no, o
o bueno, las opiniones personales, en qué medida, claro, en el momento en el que tú tienes el poder de la palabra, o como puede ser un medio de comunicación, pues lógicamente tu opinión cuenta por 10. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de llegar a muchísimas personas y bueno, pues gente que no tiene la capacidad de decisión, la personalidad o llamémoslo como sea, pues quizás se puedan ver influenciados por esto. Los datos están ahí, el libro ha sido publicado, ha vendido cientos de miles de ejemplares y de hecho... Un millón de copias. Claro, de hecho, en el propio bosque de los suicidios se han encontrado cadáveres con un ejemplar de este libro. Exactamente. Con lo cual yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Se ha hecho también una película, ¿no? Sonia, ¿tú tenías algún dato? Sí, ¿En el en 2003? 2003 Fukutani Osamu se inspiró en el libro para su película El Manual Suicida, o Manual Suicida. Ajá. Esa, por ejemplo, fue inspirada exactamente en este libro. Pero creo que ya sobre el bosque en concreto hay alguna más. Ajá. Sí, bueno, está The Forest, que hemos intentado ver, pero no la hemos visto porque evidentemente las críticas, la verdad, de esta película pues parece ser que no eran muy allá. Entonces hemos decidido directamente no verla. Las cosas como son. No, de todas formas en España todavía se supone que estaba en la plataforma Netflix, pero no, en España no, ¿no? Está en Netflix, pero no disponible en No está España disponible todavía. porque no está en España todavía disponible. O sea que bueno, si estáis fuera de España, pues nos lo comentáis y si la habéis visto, pues por favor, mandarnos alguna referencia que estamos deseando también un poco. Sí, si saber de alguno vosotros. tiene referencias sobre la película o nos queréis comentar a ver qué os ha parecido, pues como sabéis, nuestras vías de contacto, nuestra cuenta de Twitter, se me ha caído algo por aquí, no pasa nada. Nuestra cuenta de Twitter, @cápsulala, nuestra dirección de correo electrónico, el podcast de la cápsula, @gmail.com y estamos en Facebook como la cápsula del tiempo podcast. Bueno, entonces hemos hablado del pasado, de cómo se ha formado el bosque de los suicidios, hemos hablado de mitología, hemos hablado de la sociedad de Japón de entonces. ¿Cómo es a día de hoy el bosque de los suicidios? Pues realmente hay un poco opiniones para todos los gustos. Hay quien ha ido a visitarlo y opina que es un lugar con unas energías muy negativas, donde las sensaciones se hacen quizá más intensas, sobre todo las sensaciones negativas. Es cierto que es un lugar, a pesar de ser un bosque, pero es un lugar que tiene muy poca vida animal, tiene mucha vida vegetal porque evidentemente hay cientos de miles de árboles, pero la vida animal escasea. Se escuchan pájaros, pero no se ven animales por el bosque. El silencio es impresionante. Hemos visto muchos documentales, hemos visto muchos vídeos y es cierto que la sensación es extraña, por lo menos cuando lo ves, ¿no? El viento no corre. No corre el viento, eso es cierto, no corre el viento. ¿Por qué no corre el viento? Hay tantos árboles que evidentemente corre el viento por las inmediaciones, en los alrededores, pero en la zona central del bosque, en las zonas más recónditas, el viento no corre. Es muy extraño, ¿verdad? O sea, es natural porque la configuración del bosque es la que es, pero bueno, que es extraño, no deja de ser un lugar pues en el que la luz
llega en dosis muy justas, el viento no llega, no hay animales, el silencio es demoledor, o sea, Espeluznante. claro, o sea, hablamos de un lugar pues bastante curioso, por lo menos en ese sentido. Hay quien dice que incluso en ciertas zonas del bosque no hay cobertura de móvil, las brújulas no funcionan. Hay quien dice que esto es verdad. Nosotros, por lo que hemos podido comprobar, esto es falso, porque realmente, pues bueno, sí que hay cobertura, a lo mejor no mucha en algunas zonas, pero las brújulas funcionan. De hecho, incluso hay quien dice que el hecho de que la brújula no funcione es porque hay bastantes yacimientos de hierro en la zona y eso, pues bueno, hacen que interfiera magnéticamente con las brújulas. Con lo cual no es algo que tengamos que quizá vincular con fenómenos paranormales y Así es todo muy, demás. muy físico, o sea que no tiene nada que ver. Claro. Lo que es verdad es que sí existe una especial vigilancia en las inmediaciones del bosque, en los parkings. Siempre se vigila si hay algún vehículo aparcado durante varias horas, más de un día. Cuando eso sucede, pues saltan las alarmas, porque es un lugar en el que se suicidan una media de 100 personas al año. Claro, esto te sale más o menos cada 3 días se suicida alguien en ese lugar. Entonces, los guardas del bosque pues siempre tienen que estar muy atentos a algún vehículo que esté más tiempo de lo normal, porque eso indica que hay alguien que está en el bosque y que a lo mejor su intención es no salir nunca. De hecho, estas personas, estos trabajadores, esta gente que se dedica pues a cuidar de la flora del bosque y a vigilar, hacen un poco de todo, la verdad. Pues son personas que tienen formación psicológica, tienen formación eh, para poder tratar con gente que está a lo mejor en momentos de crisis y que puedan en algún momento dado negociar con estas personas o saber cómo dirigirse a ellas. Tienen una capacidad específica para poder detectar a las personas que no van al bosque a hacer turismo. Claro, esto es muy importante porque luego al fin y al cabo son ellos quienes en muchas ocasiones se los encuentran ahorcados. Entonces, un trabajo duro, Muy duro. qué duda cabe. Pues no sé si sabéis que es el lugar, el bosque de los suicidios, es donde más gente se ha suicidado en Japón. Eso... Hombre, a mí no me extraña, desde luego, porque viendo las publicaciones que hay, que lo recomiendan los libros y demás, pues... Pero lo más apabullante es que no es el primer lugar en el mundo que más suicidios hay, ¿eh? Es el segundo. Es el segundo El primero- lugar del planeta con más suicidios. Es el- ¿No es el primero? No es el primero. El primero es el Golden Gate en San Francisco, en Estados Unidos. Vale. Lo que sí es verdad es que ahora mismo sí que se tomaron todas las medidas y el puente está asegurado. Ante suicidios le pusieron protecciones, pero bueno, de momento sigue siendo el segundo. Mira. O sea que- Bueno, Que es un lugar que no deja de ser bastante importante. claro, bueno, evidentemente, pues ojalá no hubiera suicidios en ningún sitio, pero bueno, las cosas pues las contamos como son. Es muy curioso el hecho, esto es bastante conocido, pero bueno, no por ello vamos a dejar de contarlo. Cuando la gente acude al bosque, y es cierto que hay mucha gente que lo tiene muy claro, ¿no? Lamentablemente, pues saben a lo que van y pues directamente van y se cuelgan, se suicidan o de la manera que sea. Pero hay personas que quizá no lo tienen tan claro, entonces lo que hacen es que
muchos de ellos lo que hacen es tomarse unos días de reflexión, de meditación dentro del bosque, y lo que hacen es acampar. Van con su tienda de campaña y acampan. Por el camino, pues lo que hacen, como el bosque es tan frondoso y tan grande y es tan fácil perderse, pues lo que hacen es que van atando cintas, en algunos casos de colores, y van atando cintas a los árboles para que en el caso de que decidan finalmente no dar el paso y no suicidarse, pues que puedan volver. Se ha dado algún caso incluso de personas que no han tomado esta precaución de atar estas cintas y demás, han cambiado de opinión, han decidido no suicidarse, pero ¿qué pasa? Que cuando han querido salir del bosque no han sido capaces y han muerto en el bosque. O sea, han muerto allí sin querer morir. O sea, eso me parece... Sí, la verdad es que es un poco... ¿Se han desorientado o realmente es el bosque? Y, pues ahí está, que la mitología japonesa, esa señora que te atrae, que te lleva a lo más esos recóndito del demonios, bosque. ¿verdad? Bueno, realmente a día de hoy todavía hay quien dice que es un lugar que jamás debe ser visitado y que existen energías que se apoderan de tu mente incitándote al suicidio. O sea, hay quien comenta esto, de gente que incluso ha ido al bosque con la simple intención de dar un paseo o visitarlo y que se ha acabado colgando de un árbol. Me cuesta creerlo, la verdad. Hombre, pero esos como son un poquito como, ya sabes, siempre quedan... Son historias que se inventan un poquito para... Se dicen muchísimas cosas, evidentemente, pero claro, una de las cosas que a mí me parece muy curiosa es el hecho de que por las noches se comenta, bueno, he intentado buscar mucha información sobre esto, pero realmente no he encontrado gran cosa. Hay quien dice que desde la caseta de información, porque bueno, fuera en lo que es en el parking, pues hay un restaurante, se comenta que hay un pequeño hostal, hay negocios, ¿no? Y bueno, se dice que por las noches, a modo disuasorio, desde la caseta de información o desde el hostal, esto no está muy claro, pero se dice que hay un altavoz que pone música alegre, para tratar de conectar un poco con la realidad a aquellas personas Animar a la vida. que tratan efectivamente de suicidarse y de disuadir. O sea, Qué bonito, sí. se confía en la música como analgesia, Como sanadora del analgésico alma. del alma. Siendo un sitio tan turístico, es extraño que, no sé, cualquier turista que vaya no encuentre pues un cadáver, ¿no? O alguien que se haya suicidado. Alguien colgado ahí de un... Sí, hay varios casos. O sea, yo creo que incluso se ha normalizado de ver perfectamente cómo patrullas recogen a víctimas y la gente... A ver, incluso está el caso, es muy conocido, el caso del estadounidense, el youtuber el Logan Paul, que Sí. grabó un vídeo en el que aparece un cadáver en medio del vídeo. Para mí me resulta impactante, ¿no? Lo siguiente, el chico por lo visto se enrió, no tomó la situación como debía, tuvo muchísimas críticas, con lo cual luego rectificó y quizás a lo mejor se replanteó la situación. Pero sí, hay bastantes casos. Hay una forma de evitarlo, yo creo también, un poco para que la gente no se encuentre ese tipo de situaciones no tan horribles. Se comenta, bueno, es que esto realmente es una teoría que nosotros hemos encontrado, no sabemos. La teoría oficial es algo que niega, pero si te paras a pensarlo, a mí me parece totalmente lógico y coherente. Es decir, el bosque, está dividido en dos partes
porque es un lugar muy turístico. Entonces, pues todos los días acuden varias personas pues, a pasear. Es un lugar bonito, tiene zonas... Es bonito entre comillas, es decir, ya independientemente de lo tétrico que pueda resultar o no, pero bueno, hay sitios que son muy bonitos y hay sitios que para mí no lo son tanto, ¿no? Pero bueno, es muy visitado. Entonces el bosque, el bosque tiene senderos que están habilitados para los turistas y bueno, pues son senderos que están acotados y que hacen una especie de recorrido turístico por todo el bosque. Fuera de estos senderos hay carteles que prohíben, entre comillas, ¿no? Porque realmente no está prohibido recorrer el bosque de la manera que tú quieras, es decir, puedes ir por donde tú quieras, pero sí es verdad que hay carteles que te dicen que es mejor que no sobrepases ciertos lugares por riesgo de pérdida, lo cual es cierto. Es un bosque muy denso, muy grande, donde... Sí, pero puedes hacer una ruta perfectamente por él y sí. no hay ninguna limitación, ni nada, ni... No la hay, es decir, hay recomendaciones, pero no hay limitaciones, o sea, no hay prohibiciones como tal. Lo que pasa es que hay teorías que dicen que estos carteles no están siempre colocados en los mismos lugares, sino que obedecen a criterios de la dirección o del organismo que se encarga de gestionar un poco el bosque, el mantenimiento del bosque. Porque a lo mejor si ellos sospechan o tienen noticias de que alguien se ha adentrado en el bosque y no sale, el bosque es tan grande y tan difícil de rastrear que lógicamente no pueden encontrar una persona. Si alguien está acampando con intención de meditar si se suicida o no, o si alguien se ha suicidado y está colgando de un árbol, pues es muy difícil encontrarlo. Pero claro, las sospechas están ahí. Entonces hay teorías que dicen que estos senderos se modifican mediante carteles en función de las sospechas que se tiene de que alguien pueda estar ahorcado en alguno de los árboles para evitar que un turista se lo encuentre. Como una precaución. Sí, a modo de precaución. Es cierto que, claro, evidentemente a nadie le gusta, sobre todo en Japón, pues a las autoridades, ellos no quieren saber, no quieren dar a conocer o intentan evitar de la manera que les sea posible el hecho de que, bueno, que la gente se sigue ahorcando allí a día de hoy y que se siguen suicidando. Entonces, bueno, intentan evitarlo, intentan evitar que se filtre esa información. Y bueno, la manera que tienen de hacerlo en parte es pues con esos carteles que te invitan a no atravesar según qué zonas del bosque para no encontrarte con lo que no quieres. Claro. Yo les haría caso, desde luego. Es que además que son bastantes operarios los que anualmente son unos 300 operarios los que se adentran anualmente en lo que es el bosque para intentar encontrar cadáveres que no han sido encontrados o bien por los guardias forestales o por visitantes. O sea que bueno, es que esto tiene su historia, el bosque es enorme y bueno... Pero también pienso que todo esto debe de crear más turismo todavía. Claro, yo creo que es eso, el morbo, sí, sobre todo de gente que va allí a extranjera. Debe de crear más demanda, más... Sí, sí, el morbo, bajo mi opinión, es muy asqueroso en algunos casos, ¿no? Y este es uno de ellos. Es un turismo muy macabro. Hay gente que va al bosque a ver si se encuentra algo. Sí. Y es verdad que mucha gente va... Muchos no se encuentran cadáveres ni restos humanos, pero es muy frecuente, es muy fácil encontrarte una soga colgando de un árbol. Sí, ropa. Incluso el enseres, famoso libro del que hemos hablado. Sí. Libros, efectivamente. En algunos casos se pueden ver pequeños altares improvisados a modo de despedida o de homenaje. Pues cosas un poco tétricas que realmente forman parte de los últimos momentos de la vida de seres humanos, ¿sabes? Entonces... Bueno, también vimos en el documental que bueno, un poquito nos queremos un poquito empapar de la historia y tal, y sí que vimos el tema del muñeco, un muñeco que estaba clavado boca abajo en un árbol. Y que cuéntanos un poco, Carlos, que tú lo tienes. Pues en una ocasión se encontró una especie de... Esto lo vimos en un documental que podéis acceder a él porque está en YouTube, y es un documental que nosotros vimos. Además que es que nos consta que programas tipo Cuarto Milenio o pues programas top
Han hecho eco, sí. se han hecho eco de este documental, no directamente, no lo han dicho como tal, pero es el único lugar en el que sale esto del muñeco. Y bueno, pues este documental está desde el punto de vista de uno de los guardas del parque y encuentra pues eso, pues es un muñeco clavado boca abajo en uno de los árboles, pues a modo un poco de desprecio por la sociedad, o cuando algo está clavado, el simbolismo del clavo pues indica odio, indica desprecio. Y en un árbol muy cercano, pues también clavado, había un cartel que decía que vine aquí porque nunca me pasó nada bueno en la vida, no me busquéis. Claro, en palabras de esta persona, del guardia del parque, el cual hablaba con una frialdad que te ponía la piel de gallina, pues él opinaba que esta persona en concreto, quien había clavado este muñeco, quien había dejado esa nota clavada también en un árbol, dice, yo creo que volvió a casa. Él decía que no, que pensaba por su experiencia que era alguien que no tenía del todo claro el querer quitarse la vida. Pero yo creo que a fin de cuentas eso tampoco es lo más importante, ¿no? Quiero decir, me refiero, el simbolismo, el hecho de querer ir a dejar un símbolo en un lugar donde sabes que prácticamente nadie lo va a ver, es porque tu mundo interior está destrozado. Entonces, yo creo que eso ya es lo suficientemente triste y significativo como para poder entender un poco lo que pasa por la mente de las personas que van allí. Y es que, bueno, y esto ya es un poco más a modo de reflexión personal. Es cierto que a día de hoy, pues en el siglo XXI, como estamos, pues la forma en la que convivimos en sociedad es, aunque pueda parecer más fácil, yo creo que es mucho más complicada, ¿no? Porque como seres humanos que somos, pues la comunicación cara a cara siempre ha sido algo que es vital entre nosotros, ya que es la manera en la que podemos entender al 100% los sentimientos de la persona que tenemos enfrente y que podemos interpretar pues sus sentimientos, el significado de lo que nos está queriendo decir. Pero claro, hoy en día pues vivimos conectados a internet 24 horas y la comunicación ha cambiado muchísimo. Aún así yo creo que seguimos necesitando ese cara a cara, el vernos las caras, pero este nuevo modelo social pues yo creo que dificulta muchísimo la interpretación de las cosas que sentimos y en parte nos deshumaniza, ¿no? Yo creo que al final pues yo creo que es algo que acaba pasando factura, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, que realmente la sociedad cuanto más avanza pues más como que nos sentimos un poco desprotegidos porque no hay tanta comunicación entre nosotros, siempre pues eso, el hecho de tener teléfonos móviles, siempre yo creo que el día a día de hoy es como estamos separados más de la gente que... Y cada vez iremos más. Yo creo que sí, que eso es así, o sea, es impepinable. La comunicación a través de redes sociales sustituye efectivamente lo la que es el relación contacto directa físico. Y yo me gustaría imaginar un mundo donde el suicidio no sea un tabú. Debemos de estar ahí para todo el que lo necesite. Pues sí, yo creo que todos debemos tomar un poco parte en esto y hacernos responsables porque todos formamos parte de una sociedad y aunque seamos individualmente un porcentaje ínfimo, pero todos tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que todos debemos convivir, aunque no nos conozcamos, pero convivir y cuidarnos más los unos a los otros, porque realmente nunca sabemos qué puede haber detrás de una sonrisa de una persona que no conocemos y a lo mejor pensamos que es alguien feliz y realmente lo que está pasando por dentro pues no tiene nada que ver, ¿no? con lo que nos muestra. Así que bueno,
nunca sabemos lo que se puede conseguir con un pequeño gesto de amabilidad hacia aquellos que no conocemos. Y bueno, desde la cápsula del tiempo pues os invitamos a tener esto presente y por supuesto que tratemos siempre de cuidarnos un poquito, aunque no nos conozcamos, ¿no? Yo creo que es un buen mensaje. Así que repetimos, nuestro teléfono de la esperanza, como hemos hecho al inicio del programa, es el 717-003-717. Teléfono de la esperanza.org. Los griegos fueron los primeros en nombrar a su diosa luna a partir de la palabra Selax, luz, que derivó en Selene, hija de Hiperión y Tea. Una leyenda cuenta que el pastor Endimión estaba enamorado de Selene y le pidió al dios Hipnos el poder de dormir con los ojos abiertos para poder admirarla cuando ésta cruzaba el cielo nocturno. Hipnos, quien estaba enamorado del pastor, le otorgó el don para poder contemplar a Selene durante la noche. Pero Selene no era la diosa lunar más importante. Ese trono le pertenecía a Hécate, por ser la fuente de la luz nocturna, la magia y brujería, el conocimiento de hierbas y las plantas venenosas. Ella controlaba a los fantasmas, la nigromancia y la hechicería. El origen de su culto es aún incierto. Fue grande en fervor y extenso. Trascendió incluso su propia religión para llegar al cristianismo, donde se le consideraba madre de los ángeles y lo cósmico, reina de los muertos, las encrucijadas y las brujas. Bueno, nuestra obligada ya aventura de las plantas. Cómo nos gusta, ¿eh? No, a mí me encanta. Sí, la verdad es que este tema lo hemos dicho mil veces, pero yo lo voy a seguir diciendo. Tiene tiene ahí un agridulce, un placer dolor, algo ahí que te atrapa bastante y es curioso, ¿no? Como las sensaciones que te genera la música, igual que en algunos sitios la utilizan para evitar suicidios, pues tiene ese don.
nada, pues deciros que estamos súper contentos de poder continuar esta aventura, no de las plantas, sí de lo cósmico, de los viajes y bueno, no deja de ser una aventura al fin y al cabo. Así que os agradecemos muchísimo vuestra compañía, vuestros comentarios, vuestra presencia y vuestro apoyo ahí. Somos poquitos, pero muy bien avenidos. Sonia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tu primera experiencia, ese primer viaje en la cápsula del tiempo? Pues espero que os haya gustado. Encantada de estar con vosotros. Nosotros esperamos que te haya gustado a ti y no al revés. ¿Vale? O sea Volverás, ¿eh? Tienes que volver en otro viaje cósmico. Eso espero, me gustaría mucho. Ahí está. Ya para terminar, bueno, lo digo por tercera vez, pero desde luego que quien se quede con esto después de 1 hora y 5 minutos de podcast, pues yo creo que se lo merece más que nadie. Así que nuestra dirección de correo electrónico, el podcast de la cápsula @gmail.com, nuestra cuenta de Twitter @cápsulala y el podcast de la cápsula del tiempo, cuenta de Facebook, creo que era así. Sí, el podcast de la cápsula, sí. Empecé el podcast dudando y lo termino dudando. Sí, bueno, tenemos tantas cosas ahí y tal, pero bueno, sí, yo creo que sí que has dado en el clavo. Bueno, somos humildes y realmente no tenemos tampoco muchísimo tiempo para más. Bueno, yo creo que la gente sí que seguramente que nos busque, porque bueno, ponemos cosillas ahí en Facebook también, nos lo curramos un poco. Hacemos lo que podemos y esperamos que, bueno, que nos valoréis como tal. Muchísimas gracias a todos. Estaremos con vosotros muy pronto. No es una amenaza, sino que, bueno, lo digo para bien. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Hasta luego.